voy a atentar contra ella, ¿no? El sistema, el concepto moral y ético de José es tal que nos llama mucho la atención, que siendo solito allí, estando solo allí en Egipto, está dispuesto a ser guiado por el Espíritu de Dios. Dios estaba con José y lo vemos en su vida práctica. No así el hijo pródigo que quería salir lejos para que nadie se dé cuenta de lo que está haciendo. José es un gran ejemplo de cómo vivir guiados en nuestra vida por el Señor. Él da un trato adecuado a las personas. Lo que podemos notar es que cuando ya no puede más, está dispuesto a correr, a escapar, a esconderse, pero no a ceder a las tentaciones. Y finalmente esto lo lleva a la cárcel. Y eso nos lleva al capítulo 40 y 41. El último descanso. Último descanso. Sí. Ok, nos faltan 9 capítulos. El resto de los hermanos allá en Argentina. Y a propósito, hay un congreso en Roma el próximo año. Bueno, mi esposa y yo, Dios mediante, estaremos allí. Si va, nos veremos allí. Entonces, Dorio es un hermano que asiste a la iglesia de San Martín. Y como ya mencionaron, mi mamá y su esposo están aquí, nuestro hermano Daniel de San Juan de Murigancho, en la iglesita allí de Betel. Creo que el resto ya son de la casa, ¿no? De la casa de Jacob. Bueno, por lo menos de la casa de Jacob, no de Samuel. Al final me traen un chupete, por favor. Muy bien, entonces llegamos ahora al capítulo 40 y 41. Culminaremos con estos últimos 10 capítulos. Y en estos últimos 10 de todos los capítulos fueron los que más tiempo me pasó leyendo, tratando de resumir las partes importantes sobre cada uno de ellos, especialmente los últimos 4 capítulos. Pero llegaremos ahí, ¿ok? Bien, en cuanto a este capítulo, ahora sabemos que José ya está llegando a los 30 años. La última vez que lo vimos tenía 17, escapando de los acechos de la mujer de Potifar. Termina en la cárcel y esta parte nos va a llevar a los sueños y pesadillas. ¿Okay? Sueño en la corte, pesadilla en la cárcel. Sueño en la cárcel y pesadilla en la corte. Eso es lo que ocurre aquí. ¿Okay? Y al mencionar esto, tenemos también que volver a la manera culturalmente cómo se trataban a los sueños. ¿Okay? Es como si ellos asociaban los sueños a un diferente Dios, a un Dios en particular. Por eso es que ellos, cuando tienen este sueño, estos 2 hombres que están presos con José, ellos están muy tristes porque no hay nadie que los pueda interpretar estos sueños, porque eso está concedido a la potestad de los dioses. Los sueños estaban asociados a la voluntad de Dios. Y estos hombres estaban pensativos: y ahora los sueños que yo tengo, ¿qué querrá Dios de mí? ¿No? Y esto es lo que ocurre. Aquí es cuando nosotros vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿cómo saber la voluntad de Dios? ¿Cómo conocerlo? Y ahí viene la figura de José. José viene a nosotros, en contraposición a lo que se presentaba a los egipcios en esos tiempos. Había el aspecto de la sabiduría convencional, como también de saber la sabiduría de Dios. Los magos y los sabios eran representativos del conocimiento académico para tratar de explicar las cosas. Y también estaban asociados a la religión y a la ciencia, ¿no? Por eso es magos y sabios. Diríamos nosotros más los brujos, y también diríamos nosotros
los científicos, los chamanes, ¿no? ¿Okay? Entonces hay esta dualidad en la manera de pensar de estos hombres. Y ante esto es lo que viene como una tremenda espada a la persona de José. Cuando José dice lo siguiente: no está en mí, dice él en referencia a la capacidad de interpretar sueños. Mas él dice: Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Él ya había respondido, él ya había interpretado, había demostrado que es capaz de interpretar sueños, pero siempre menciona a Dios por encima de esa capacidad. Siempre Dios es aquel que da esta potestad en la persona de José para interpretar sueños. Y aun cuando inicialmente el copero se olvida de él, después de varios años se acuerda. Cuando Faraón tiene esta gran pesadilla en la corte. Y cuando se llega al Faraón, José está diciendo: bueno, es que yo soy el único, el más. Yo soy el que interpreta. No, siempre hay una humildad de por medio. Siempre antepone su reverencia a Dios. Y esto es calidad de hombres que van a destacar. Saben que todos tenemos dones muy importantes. Pero hay dones visibles de las cuales nosotros podemos usurpar el crédito. Soy un gran predicador, miren. Soy un gran predicador, soy un gran maestro. Y podemos usurpar con un tono de orgullo algunas cosas que solamente le pertenecen a Dios. José es un hombre tan humilde que siempre da crédito a Dios por lo que él es capaz de hacer. Y es una gran espada, ¿por qué? Porque aquí va a empezar a desechar lo que es la superstición, el pensamiento pagano de los egipcios. ¿Okay? Y aquí va a empezar a depurar aquello que no es de Dios en relación al único Dios. ¿Okay? En relación al único Dios. Hay un solo Dios poderoso, todopoderoso es el mensaje que José tiene en medio de este contexto. Él es el único capaz de interpretar sueños. ¿Okay? Y en medio de esto es el que presenta su idea. Faraón está contento, está satisfecho con lo que ha recibido de interpretación sobre sus sueños. Las vacas flacas y las vacas gordas, las espigas flacas y las espigas gordas. ¿Okay? Y aquí hay una idea y él se pregunta: ¿y ahora entonces qué vamos a hacer? Naturalmente, ¿no? El plan de José es más que satisfactorio para Faraón. ¿Okay? El 80% va a ir a guardarse, va a gastarse. Y el 20% lo vamos a usar. Y por los siguientes años vamos a hacer esto. Y le suena genial a Faraón. Pero ¿quién lo va a implementar? Nadie más. Y únicamente aquel que lo propone. Y ahí es como él llega de la cárcel, derechito a la corte. No hay este proceso de ascenso ni de nada. Que he recibido mi promoción, ¿no? Me han promocionado. Al siguiente hay unos peldaños que hacemos los hombres. Cuando estamos con el Señor vas directo arriba. Lo que el Señor hace. Esto es lo que ocurre con José, porque el Señor estaba con José. Faraón creyó en José y le comisionó a José. Ahora, Dios está con José y le bendice por medio de dos hijos: Manasés y Efraín. ¿Okay? Manasés y Efraín. Llegamos al capítulo 41 y vamos a notar el tema importante en cuanto a cuál es la herramienta fundamental en cuanto al poder. Aquí empieza el proceso en el cual José toma la dirección de la familia para tratar de unificar a la familia en lo que el Señor está cumpliendo su plan de traer a todo Israel a Egipto para sobrevivir, y también lo que se había profetizado esos 400 años de esclavitud.
Veamos aquí un poquito sobre esto. ¿Okay? Aquí vemos el marco geográfico de donde ellos están y lo vamos a ubicar. Fíjense que cuando pensamos en Alto Egipto y Bajo Egipto, no pensemos en el sentido de norte a sur, sino lo opuesto. Esto es el Alto Egipto y es la parte sureña de Egipto. Y el Bajo Egipto es lo que está arriba. Porque el Nilo va de sur a norte. Empieza por aquí y culmina en el mar Mediterráneo. Y la tierra más próspera es esto, lo que se llama la zona del delta. Esto es donde está el Gosén. El Nilo, ¿no? ¿Okay? Esto es la parte donde el Nilo se divide en varias ramas. Y eso es lo que hace una parte bastante nutritiva de la zona. Esto es la parte más fértil de Egipto. ¿Okay? Pueden notar ustedes aquí, desierto atravesado por el Nilo, nace en el lago Victoria, que está en el África por acá, desemboca en el Mediterráneo, se desborda una vez al año, inundando y fertilizando el valle. Nilo significa fuente de vida. ¿Okay? Y aquí vemos los periodos cuando eso ocurre, la inundación, la siembra y la recolección. El Bajo Egipto está dividido en dos zonas principales. El Bajo Egipto o delta, bueno, ya los he dicho, ¿no? Es llano y pantanoso, siempre va a ser fértil esa zona. Y el Alto Egipto, que es un poco desértica, pero con sus zonas en los valles donde sí hay vegetación, especialmente cuando el río se desborda, significaba vida para los egipcios. Mencionamos esto porque cuando ocurre esta hambruna, ¿okay? Esta hambruna parece ser de regular magnitud. El Gosén, esta tierra, esta región de Gosén, era como decir, ¿no?, el lugar donde siempre va a existir recursos para poder sobrevivir. Y cuando aquí había hambruna, los que estaban por aquí podrían proveer a ellos de recursos. Pero cuando aquí hay hambruna, definitivamente ellos van a venir para acá. Y eso es lo que está ocurriendo en esta parte. ¿Okay? Entonces el río Nilo corre de sur a norte. Y la transacción de recursos se hacía entre esta parte dependiendo de qué región era afectada por la hambruna. Al ver esto, el 20% que se cosecha aquí va a ser guardado, porque el 0% no hay nada en Canaán. Y al no haber recursos, la hambruna es tal que ellos van a venir a esta zona a conseguir, ¿okay?, lo que necesitan para sobrevivir. Y en intercambio por el recurso que van a recibir, pueden venir a comprar con dinero. Cuando se les acababa el dinero, van a dar sus animales, no solamente los propios egipcios, sino también los que venían de afuera. Finalmente, los que inmediatamente están en Egipto van a dar sus tierras y bueno, y llegar también al punto que van a venderse ellos mismos como esclavos. En otras palabras, el faraón va a ser dueño exclusivo de todo Egipto, con sus tierras, con sus animales y con su gente. A ese nivel estamos a este punto del capítulo 42. ¿Okay? Jacob en la tierra prometida, no hay grano, pero sí hay recursos. Y envían a sus hijos a Egipto. Estos son aquellos que algunos todavía sostienen que lo han vendido a José. O de repente fueron los ismaelitas o los mayanitas, no sé, pero la cuestión es que ellos lo han puesto en la cisterna y sé que lo han vendido o no, todavía no sabemos. Un día lo vamos a preguntar, oye, ¿ustedes han recibido o no? Bueno, veremos. Pero ahí están los hermanos y son los enviados a ir a Egipto para sacar grano, para que puedan sobrevivir. Entonces hacen este tremendo recorrido. Y al llegar a Egipto, se cruzan con Safnat Panea. ¿Saben quién es Safnat Panea? José. Es José, es su nombre egipcio. Su nombre egipcio es Safnat Panea. Y ahora vive como un egipcio, pero nunca se ha olvidado de su raíz espiritual. Aún al casarse con una egipcia. ¿Okay?
Ellos acuden a Safnat-Panea, que es ahora prácticamente el faraón, ¿okay? Y en la mente de Safnat-Panea, cuando ve a sus hermanos, seguro que habrá pensado los sueños que él tenía. Por todos estos años, él ha estado pensando, ¿qué habrá ocurrido con mi familia? Y fíjense, está al frente de ellos sus hermanos. Y uno se pone a preguntar, ¿es posible? Aquí están ellos. Ahora sí, ya van a ver lo que va a ocurrir. No es esa la actitud de José. Aunque su plan pareciera ser, ¿qué está haciendo este muchacho? Su plan es muy sabio para entender si es que sus hermanos han cambiado o no, y esto lo vamos a ver. Pero de algo que no podemos dejar de pensar es en aquellos sueños que él tenía. La soberanía de Dios a que su padre le considere como un príncipe. Y ese sueño que sus gavillas, ¿okay?, de los hermanos se inclinaban hacia la gavilla de José, seguro que estaba en su mente. Y por primera vez en tantos años, él puede darse cuenta que efectivamente en carne propia está viviendo la providencia de Dios. Qué bueno es llegar a ese punto, ¿no? En que tú te das cuenta, Señor, yo no sé por qué has hecho eso en mi vida, pero te doy gracias. Qué bueno es llegar a ese punto. Y yo no creo que hay un camino de desviación aquí, porque está viviendo la misma providencia de Dios con su familia. Interesantísimo, fascinante. Qué bueno es conocer la palabra de Dios y ver la providencia de Dios afirmada en la vida de una persona. Pero no debemos verlo solo como la experiencia de José. Yo te desafío a ver la misma providencia de Dios en tu vida. Porque el Señor está haciendo eso aún en este momento con cada uno de ustedes. Porque Él es el mismo Dios de José. No ha cambiado. Qué bueno llegar a esta historia. Ahora, la pregunta que José Safnat-Panea tiene es, ahora, ¿serán los mismos hermanos de antes? Si es así, entonces, mejor yo los vendo a ellos. Bueno, vamos a ver, ¿no? Y eso es lo que va a hacer. Y lo que dice, bueno, ¿saben qué? Simeón se queda y los 9 se van. Y a propósito, me traen al más joven. Parece hasta arbitraria para los hermanos. ¿Y ahora qué está ocurriendo, no? Creen que somos espías. Ahora uno se va a quedar. Pero ¿cuál es el propósito? Él está hilvanando, él está procesando. Tiene un objetivo muy claro, José, en lo que va a hacer. En el verso 43 vamos a ver un poco la diferencia entre Jacob y José. Jacob el padre, José el hijo. Y la clase de hombre que es José. Y también la debilidad de Jacob aún siendo un hombre viejo. ¿También están locos ustedes o qué? Y bueno, se atreve a vivir con el grano que han traído, pero mientras el grano se va acabando, para sobrevivir, de repente debo considerar enviar a Benjamín también. Lo que dice es, ¿por qué me han causado este mal? Inquirió Israel, Jacob, porque le dijeron a ese hombre que tenía otro hermano. Es como él diría, me hubieran engañado pues, que no tienen otro hermano. ¿Qué interés hay en este muchacho? Además, José era mi hijo favorito y ya no ha muerto y ahora este es el único que tengo. Hasta justifica su proceder. El liderazgo de José es cuestionable por todos los medios, ¿no? No tenía determinación, no es alguien que está dispuesto a tratar de llegar a un buen fin en medio de esta situación. ¿Okay? Para él el problema puede esperar. Bueno, continuaremos con el grano. Tenemos por ahora. Y muchos dejan los problemas que deberían solucionarlo
hasta que ya es insostenible. Y esto parece ser Jacob. ¿Okay? La honestidad puede esperar de acuerdo a la póliza de Jacob. Solo importas tú. Ay, ¿por qué me han hecho esto? ¿Por qué le han dicho que tenemos otro hermano? Él es la víctima y él culpa a los demás, ¿no? Finalmente, cuando ya todo está fuera de su control y ya no puede más, dice, bueno, nos encomendamos al Señor y vamos a buscar solución. Por el otro lado, José y su plan es interesante considerar. Dice allí, cuando los hermanos vuelven, ¿no?, en compañía de José, todos bebieron y se alegraron. Ahora, aquí podemos notar varias cosas. El plan de José es reunir a la familia. El liderazgo de José, la intención de José, la calidad de hombre de José es distinto a lo de su padre. ¿Okay? La intención de José es revisar el corazón de sus hermanos. Veamos si son igual a lo de antes. Y él, al ponerlos en su casa, le da el doble de la porción a su hermano Benjamín, o más que eso. Y ahora él va a ver cómo actúan los hermanos. Y para su bien, para su gozo, para su alegría, los hermanos no tienen ningún reparo. ¿Okay? El deseo es revivir el vínculo con su hermano menor también. Quiere saber, definitivamente hay un vínculo más estrecho con Benjamín, aunque todavía no lo manifiesta. En los capítulos 44 y 45 vemos que hay corazones cambiados. ¿Okay? Hay un perdón concedido de parte de José. Y hay un ánimo renovado por parte de Israel, por parte de Jacob, al saber que su hijo José, que creía que estaba muerto, está vivo. Estos corazones cambiados, sin embargo, tienen que atravesar un tiempo de depuración. Y ahí está la copa de José. Con la copa de José los hermanos ya están muy alarmados. Ahora sí, todos vamos a morir. ¿Okay? Pero notamos que ya hay algo de cambio cuando les había mencionado que José le da una buena porción superior al resto de sus hermanos cuando lo sienta a su mesa, pero no se resienten por lo que están viendo que recibe Benjamín. Y hay indicios que algo ha ocurrido en su corazón. Están más unidos, son más solidarios porque ahora debaten entre ellos. No están dispuestos simplemente a descartar a su hermano, sino ellos están debatiendo cuál es la mejor manera de proceder para no afectar a la familia. Y esto se da cuenta José. Es más, se humilla por su hermano, que no deseen que le ocurra nada. Reconocieron sus pecados. Esto vemos en este capítulo, en estos dos capítulos. ¿Okay? Y están preocupados por su padre. ¿De qué manera esto lo va a afectar a mi padre? Parece haber un cambio de corazón. ¿Okay? Es notorio que algo ha ocurrido en la vida de estos hermanos. Ahora, José ya no puede más. Ya no puede seguir más. Parece que ha tenido suficiente. Ha notado que sus hermanos ya no son los mismos de antes. Y él se destapa. Y tan igual como Abraham lloró por su esposa, ahora José llora por sus hermanos al descubrirse. Uno de los pasajes que me afectó más fue esta declaración de perdón de José hacia sus hermanos. Era una mañana muy fría en Canadá, en esta provincia que se llama New Brunswick. Cabeceaba duro entre el inglés y el español, Primeros meses allí. Y llevábamos la clase de Génesis. Y tenía que estudiarlo duro. Debatiendo entre el inglés y español. Llegar a esta parte me afectó mucho. Y esto fue uno de los pasajes bíblicos que me hizo llorar y profundamente reconocer el perdón de un hombre hacia hombres que le maltrataron.
nos afecta. Y nos afecta en lo más profundo este gesto de José de perdonar a sus hermanos. Y él no repara sus emociones. Él llora con sus hermanos. El perdón tiene un efecto emocional en nuestra vida. Está asociado a lo más profundo de nuestro ser. Y espiritualmente hablando, si no lloramos, internamente debemos saber que ese perdón que el Señor nos da tiene también un efecto emocional en nuestra vida. Por algo José es un tipo del Señor Jesucristo. El perdón que José da a sus hermanos es inmediato. Es inmediato. El perdón que él concede es privado. ¿Okay? No quiere ventilar y decir, mira la clase de persona que soy. He perdonado a mis hermanos cuando ellos han hecho esto. Eso sería más como una presunción. El perdón que tú das cuando es un perdón genuino, no hay necesidad de que lo ventiles así al resto del mundo. Es un perdón inmediato, es un perdón privado, es un perdón libre y sin condiciones. Te perdono, pero con tal que tú hagas esto. El perdón de José es un perdón demostrado, no solo con palabras, más aún con hechos. El perdón que José concede a sus hermanos es para liberarlos, para hacerlos sentir que ellos mismos tienen un valor en la familia. El perdón de José se aplica después de haber él visto un reconocimiento de un proceso en la vida de sus hermanos. Y si tenemos la oportunidad de ver un proceso de arrepentimiento en la vida de otros, hay que reconocerlo. Y apliquemos la misma actitud que José tiene para sus hermanos. José reconoció el mismo plan de Dios efectuado en la vida de sus hermanos. Hay una tremenda bendición aquí en la actitud de José en cuanto al perdón que él concede. Y bueno, el clímax de estos dos capítulos es que Jacob llega a enterarse que José está vivo. Ese viejito se paró y de pronto recobró ánimo, recobró vida, ¿no? Tenías 2 años de hambruna y faltaban 5 más. Pero para ellos no fue como si nada. ¿Por qué? Porque están en Gosén, en esa tierra fértil. Mientras el resto está que pelea para sobrevivir, los israelitas están allí muy bien tratados en esa parte de Egipto. Qué interesante. Pero recuerden que esto también va a ser algo que los va a afectar después. En el capítulo 46, ahora José trae, Jacob se ha enterado que su hijo está vivo y ahora decide acudir al llamado de su hijo de trasladarse hasta Egipto. Aquí nosotros vemos, esto es una toma de satélite que de esta zona. Aquí está la región de Gosén, ¿no? Es la zona fértil, la zona delta que se llama del Nilo. ¿Okay? Esto es Gosén. Y Canaán está por aquí. Aquí está toda la hambruna en toda esta región, pero aquí casi no lo sienten. Y ahí es donde José hace traer a su familia. Y fíjense lo que leemos aquí en el verso 4. Dice, cuando el Señor le dice a Jacob, yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. El Señor se manifiesta a Jacob una vez más para afirmar que lo que él está a punto de hacer es parte de su plan. Es más, él le dice lo que va a ocurrir. En primer lugar dice, yo, una vez más afirma que yo mismo voy a estar contigo. No es que está diciendo que él no es el único Dios. Él es el único Dios. Pero siempre se manifiesta en el contexto en el cual Abraham, Isaac, Jacob conocían. ¿Okay? Habla que
del Dios territorial, jurisdiccional. Pero Él le ofrece que va a estar allí en todo tiempo. Dice, voy a estar contigo en Egipto. Eso es el plan. El plan es estar allí temporalmente nada más. La promesa es que yo también te haré volver a este lugar. La tierra prometida no es en Gosén. La tierra prometida está aquí en Canaán. ¿Okay? Y otro que sabemos es que es la promesa eterna que vemos aquí, que Él pasará a la presencia de sus ancestros, porque esto es como lo toman. Ellos dicen, permíteme pasar y estar con mis ancestros. Esto también es bastante de la reflexión cultural de ese tiempo. Ellos asociaban, cuando decían voy a morir, decían voy a ir y estar con mis ancestros. No decían voy a ir al cielo. Ese pensamiento sobre el cielo todavía es algo que posteriormente se manifestará. Pero el Señor lo trata de esa manera. El Señor, tú vas a dormir y serás unidos con tus padres. ¿Okay? Y para ellos estar con sus padres era sinónimo de lo que es para nosotros, es ir al cielo. En el capítulo 47 ahora José y su familia están en Egipto. Los hermanos de José tienen una entrevista personal con el faraón. ¿Okay? El padre de José, el mismo Jacob, también conoce al faraón. Y finalmente vemos la relación de José con los demás. ¿Okay? Lo que los hermanos de José dicen al faraón es lo siguiente: hemos venido a vivir. Esa palabra vivir significa morar. Es lo que se toma en la Reina Valera. ¿Okay? Otro es, dicen, quedarnos en Dios habla hoy, residir en la Biblia de las Américas, habitar en la Reina Valera 1995, dice que hemos venido a vivir en este país porque en Canaán ya no hay pastos para nuestros rebaños. ¿Okay? La palabra que ellos utilizan para vivir es la palabra gur, y eso significa ser extranjero, ser un foráneo. Más o menos creo que ellos tenían la intención de que un día van a volver a su propia tierra en Canaán. ¿Okay? Pienso que por eso utilizan esta palabra. Esto es la palabra parioqueo, que significa vivir como extraño, es la palabra gur. Y esto es como ellos dicen, ¿sabe qué, faraón? Hemos venido a vivir, pero diciéndolo literalmente sería, bueno, aquí vamos a estar por un tiempo como extraños y un día volveremos a nuestra tierra. Está sobreentendido más o menos la intención aquí. Eso es lo que podemos rescatar de los hermanos. En cuanto al padre, Jacob, al presentarse con Faraón, también notamos puntos aquí saltantes, y esto tiene que ver, por ejemplo, cuando Jacob decide bendecir a Faraón. Pero el más grande es Faraón. ¿Y por qué Jacob tiene que bendecir a alguien que tiene una posición más exaltada? Bueno, aquí existe una cultura de respeto a los mayores. Y el respeto a los mayores se magnifica aún más cuando, fíjense lo que Faraón le dice a Jacob, le dice, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Entonces, ¿cómo es que has llegado a vivir tanto? Aparentemente los egipcios no vivían por mucho tiempo. Y era raro ver a hombres como Jacob con la edad que él tenía. ¿Okay? Admiraban su edad. Los egipcios admiraban la edad de los hebreos, en este caso del faraón, de Jacob. Ahora, con referencia a José y los demás, sabemos que Faraón es dueño de todo y de todos, como ya lo había explicado, ¿no? Pero el hombre que está implementando todo esto es José. Faraón es dueño de todo, pero alguien tiene que estar frente a la gente, y esto es José. ¿Qué secuela traerá esto para José? ¿Qué secuela traerá esto para el pueblo de Israel? Entran solo como cerca de 70 y no sé cuántas personas, pero van a llegar a ser un tremendo pueblo. ¿Qué secuela traerá esto? Que Él es el líder de este sistema para la gente. Los mismos egipcios se van a sentir
bastante, ¿no? Se van a sentir quizás bastante resentidos con José. Oye, este ni siquiera es egipcio y ahora es dueño de todo. Y mira que ha traído a su gente y está en la mejor parte de Egipto. Y posible eso es el sentimiento que empieza a cundir en toda la gente, que posteriormente va a llegar a ser los esclavos de los egipcios. Va a ser como una manera de que los hagan pagar la cuenta por todos los años que ellos han aprovechado mientras estaban en Gosén. Pero Jacob le pide a José: lleva mis huesos de vuelta a casa, lleva mis huesos a la tierra prometida, lleva mis huesos a Canaán, no pertenezco a este lugar. La promesa está hecha, la cree y él no quiere quedarse allí. Y José le promete, José promete. Ahora algo interesante aquí, cuando le dice jurar solemnemente, significaba, ahí dice, pon tu mano en mi muslo. La tradición judía que indica que la actitud de hacer esto no es simplemente el poner la mano en el muslo, sino los judíos observaban la conexión con la señal del pacto. ¿Y cuál era esa de un judío? La circuncisión. ¿Qué? La circuncisión. Y dicen que los judíos era exactamente poner su mano allí en la circuncisión. Ustedes pueden investigar un poquito más, pero simplemente destapo costumbres. Ustedes ven que esto se desarrolla dentro de un contexto cultural y el Señor está obrando en medio de ellos. Si desean ser más estudiantes, más meticulosos, atrévanse. De José. Al hacer esto, Jacob está adoptando legalmente a estos dos hijos de José. Y si esto fuera el caso, entonces ahora terminaríamos con ¿cuántos hijos? Terminaríamos con 13 hijos, con 13 tribus. Jacob dice que los dos hermanos, Manasés y Efraín, son míos. Ya tendríamos 13 personajes allí. Sin embargo, al hacer la bendición con las manos cruzadas, Jacob dice algo trascendental. Fíjense lo que dice en el verso 19, la segunda parte. Trae a sus dos hijos. José sabe que su padre va a morir. Jacob hace llamar a José. Ellos vienen corriendo, vienen con sus dos hijos. Tienen al frente a Jacob, a Efraín y a Manasés. José apropiadamente pone al mayor al frente de su mano derecha, porque él debería ser el que recibe la mayor parte de la bendición por ser el mayor. Y pone, humanamente conociendo lo que es, pone a Efraín al frente de su mano izquierda. Mas Jacob lo que hace es esto. Pone una X sobre él. Ahora, José dice, no, papá, creo que no puedes ver. Arregla tus manos, por favor, porque aquí está el mayor y aquí está el menor. Jacob, sabiamente guiado por el Señor, dice, hijo, yo sé lo que hago. Así debe ser. Y lo que Jacob dice sobre el menor, que es Efraín, es importante. Fíjense. Pero su hermano menor será más grande que él. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el menor? Efraín. Entonces Manasés va a ser menor en referencia a Efraín, aun aunque Efraín es el menor y Manasés es el mayor. Dice, y la descendencia de Efraín, que es el menor, su descendencia formará multitud de Goim, multitud de naciones. ¿Se acuerdan? Goim es las naciones extendidas en el mundo en referencia a los judíos. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Que vamos a tratar de culminar
con lo que he podido investigar hasta aquí. ¿Okay? Multitud de naciones. ¿Cómo entendemos la promesa a Efraín? ¿Okay? Hasta aquí, Israel y las naciones se refiere a Israel y los gentiles. ¿Okay? Ahora, la multitud de naciones, por Números 34, Números capítulos 34, leemos que más o menos 400 años después están entrando a Canaán y se lista las tribus de Israel. Las tribus de los... ¿Y saben en esa lista? ¿Qué? Se menciona, ¿ok? Dice, no se menciona a José, pero sí se menciona a sus hijos. Tampoco se menciona a Leví. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Números 1 al 3, en el verso 12, los levitas son adoptados como una tribu especial para Dios. Y con esto diríamos entonces que José recibiría el doble de la bendición en referencia a sus hijos. ¿Okay? Todos los hermanos reciben una porción, pero Jacob, al bendecir a sus dos hijos, José hacía una sola tribu, pero Jacob, al adoptar a sus dos hijos, ya suman dos porciones, Manasés y Efraín. Entonces, cuando se hace esa lista, tanto José como Leví son sacados de la figura. José indirectamente, porque directamente se lo da a sus hijos. O sea, José está allí en la persona de Manasés y Efraín, hablando de lo que es la bendición de primogénito. Esa bendición de riqueza pasa entonces a la persona de José, porque más adelante vamos a ver que la bendición de preeminencia se lo da ¿a quién? Se lo da a Judá. Pero esto correspondía, si es que Rubén no hubiera hecho lo que hizo, quizás le hubiera correspondido a Rubén no solamente la preeminencia, sino también la riqueza. Pero aquí la parte material doblemente es dado a José, y más adelante vamos a ver que se le otorga la parte de la preeminencia, el liderazgo, la responsabilidad, y por ello que viene el Mesías a través de Judá. ¿Okay? Entonces aquí, con José y Leví sacado, ahora tenemos, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ahora ya tenemos 12. Bien. Dice, 2 tribus y media tomaron su heredad a este lado del Jordán, frente a Jericó, al oriente, al nacimiento del sol. Estamos hablando, si viéramos un mapa, estamos hablando de la zona desértica, en lugar de la zona donde está más cercano al mar Mediterráneo. ¿Okay? Ahí es donde se posesiona Rubén, se posesiona Manasés. ¿Okay? 2 tribus y media se posesionaron allí. Ahora, la palabra de Dios habla de las dos casas de Israel, Efraín y Judá. ¿Cómo ocurren estas dos casas? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, un poquito de historia, ¿okay? Después de Salomón en el año 925 a.C., su hijo Roboam comete una tremenda burrada. Y en medio de esa burrada, él termina dividiendo al reino. ¿Okay? 10 se separan para formar lo que es el reino del norte, y 2 al sur, que son Judá y Benjamín. Judá y Benjamín formarían el reino del sur, llamado Judá, y los reinos, las 10 tribus que estaban al norte, sería lo que se llamaría Israel, o posteriormente lo que se llegó a conocer como la tribu del reino de Efraín, la casa de Efraín. ¿Y por qué Efraín? Es que Efraín dice que va a nacer una multitud de naciones. O sea, Efraín iba a ser una tribu tan prominente que iba a tomar hasta absorber al resto de sus hermanos. Y por esto es que el reino del norte es referido muchas veces como Efraín. Proféticamente hablando, se menciona varias veces al reino del norte como Efraín y al reino del sur como Judá, o la casa de Judá.
Y también se dice que estas dos casas forman la casa de Israel. ¿Okay? Y esto lo vamos a ver. Las dos casas de Israel son Efraín y Judá. Ven allí, notamos en este verso 19 de Ezequiel 37, dice: diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín. O sea, hablando la conexión de que Efraín salió de José. ¿Okay? Efraín es hijo de José. Y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá. Tanto Efraín, que es representativo del reino del norte, y Judá, que es representativo del reino, un día van a ser vueltos en una sola casa. Y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Verso 20, y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Verso 21, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. ¿Se acuerdan que se había dicho de Efraín que serán una multitud de naciones? Y empezamos a ver la explicación que va a ocurrir. Hay un tiempo en el cual estas tribus han sido diseminadas a lo largo y ancho del mundo, pero que van a volver a ser unidos a su propia casa. Verso 22, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos de ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. No más dos casas, sino una sola casa. La casa de Efraín como la casa de Judá, proféticamente hablando, un día serán unidos. Ahora, continuando. Las dos casas de Israel, ambos son castigados. Ambos son castigados, pero Efraín se mezcla con las naciones. Verso 4 de Oseas 7 dice: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana del norte, que conquistado por Babilonia, que el reino del sur, conquistado por Babilonia, retuvo su identidad. La Israel que es Judá son los judíos de hoy en día. Y ahora, ¿qué de aquellos que están en Efraín, que es representativo del reino del norte? El mundo hoy en día está dividido entre los hebreos y los gentiles. Los hebreos hoy en día son aquellos que están llamados como los judíos, que son los llamados judíos de hoy en día, y los gentiles somos el resto del mundo. El conquistador Asur, en el año 725 a.C., llevó cautivo a todos ellos, y ellos fueron diseminados, ellos fueron mezclados, mas no así Judá. ¿Se acuerdan que cuando los de Judá son llevados posteriormente a Babilonia, ellos son retornados otra vez como pueblo auténtico judío? Mas no así por los efraimitas, que ellos ya decidieron, bueno, vamos a ser como el resto del mundo. Ocurre con esa profecía que decía Jacob en referencia a Efraín: de ti saldrán multitud de naciones. El resultado es que Efraín es dispersado en un periodo de 10 años a lo largo y ancho de 120 países de hoy en día prácticamente. Pero Judá representativamente está allí, y ellos son los judíos de hoy. Efraín y Israel quería ser como los gentiles, quería ser como las naciones, y el Señor concede ese deseo a él. Posiblemente basado en esto, podría ser que esos efraimitas que fueron dispersados a lo largo y ancho del mundo, puede ser tú. Puede ser tú. ¿Quién sabe? Podría ser. No puedo decirlo dogmáticamente, pero lo que sí sabemos es que las 10 tribus, y ahora sí lo pueden googlear, las 10 tribus se conocen como las 10 tribus perdidas de Israel. Perdidas delante de los ojos de los hombres, mas no en los ojos de Dios, porque un día la casa de Efraín y la casa de Judá van a ser unidos para ser en conjunto la casa de Israel. ¿Okay? Las dos casas de Israel debemos reconocer que nunca son desechadas, por más que se han mezclado.
Fíjense lo que dice Jeremías 33. ¿No has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo, 2 familias que Jehová escogiera ha desechado? Dice, ¿no han escuchado ustedes? El Señor ha desechado. Ya no quiere saber nada más con este pueblo. Y fíjense lo que dice el profeta. Y han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación. Y esto es una gran llamada de atención a aquellos que sostienen que nosotros, la iglesia, hemos reemplazado a Israel. Esto se llama la teología del reemplazo. Y muchos de los llamados reformados sostienen esto. John MacArthur, que es un teólogo reformado, no sostiene esto. Es el único de ese montón de hermanos que son eruditos, teólogos, llame así como R.C. Sproul, ¿no? Que ellos sostienen que Israel no más. Nosotros somos la Israel, hemos reemplazado. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Aquellos que suponen que el Señor ha desechado, ¿qué dice? Verso 25, así ha dicho Jehová. Si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes en el cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Es la promesa de Dios. Creo que tenemos una gran responsabilidad de defender el tenor de la palabra de Dios. La desobediencia de Israel no quiere decir que el Señor los ha desechado. Pablo habla también en Romanos 9, 10 y 11 sobre esto. ¿Okay? Las 2 casas de Israel nunca han sido desechadas. Lo que sabemos es lo siguiente. Por medio de Ezequiel 37 y Apocalipsis 7, sabemos que tanto Israel, que es Efraín, y Judá van a ser unidos y harán una Israel unificada. Es la Israel restaurada. Ahora, yendo a Apocalipsis 7, ahorita estoy haciendo grandes pasos agigantados y no sé si ustedes están conmigo todavía. Pero por lo menos veo sus cuerpos allí. Ahora su mente no sé dónde estará. Pero por Apocalipsis 7, en primer lugar de los versos 1 al 8, hay una lista de las tribus allí. Y nótese que Efraín no está en la lista. En Apocalipsis 7, del 1 al 8. Ustedes pueden ir y chequear esto. ¿Okay? Efraín no está. Tampoco está Dan. ¿Okay? 2 tribus no están mencionadas, pero sí está mencionada José. Ahora, ¿qué podemos notar de esto? José y Leví están, pero no está Efraín y no está Dan. Estos son los 144,000 que son judíos. Ahora, en cuanto al tiempo, sabemos que Apocalipsis 7, del 1 al 8, tiene que ver con aquellos antes de la tribulación. ¿Okay? Ahora, del 9 al 14 del Apocalipsis 7, ¿okay? Notamos que esto antes de la tribulación ya tenemos una Israel unificada y restaurada, pero aquí en los versos del 9 al 14 se menciona a un grupo de toda nación, de todo pueblo y de toda lengua, que no son los 144,000, sino son un grupo grueso mayor. La pregunta es, ¿serán estos los efraimitas? Solamente pongo esto en sus manos, no porque siento que tengo la respuesta, pero son indicios que vemos que se asocia a esa profecía de Jacob cuando dice que de Efraín saldrán multitud de naciones. Lo veremos. Podría ser Efraín, que ha sido raptada, que ha sufrido por la causa de Cristo, y ahora tenemos esta multitud. ¿Es la iglesia de Dios? ¿Seremos nosotros? Son preguntas que a su debido tiempo quizás lo vamos a entender. Pero por ahora sabemos que de Efraín saldrá multitud de naciones. Y volviendo entonces a esa multitud de naciones, podemos decir que
Efraín será de alguna manera bendición para las naciones. Sea que ellos sean retornados a la casa de Israel como judíos puros, que yo no creo que sea así. Yo creo que son judíos ya que se han mezclado, de los cuales podríamos tener hasta en medio de nosotros aquellos que han nacido de esa descendencia de judíos, pero ahora hemos venido a ser parte del cuerpo de Cristo por su gracia en la misma iglesia. ¿Okay? Efraín será de alguna manera bendición para las naciones. Y ahí están esas 10 tribus. ¿Dónde están? Están en todo el mundo, pero un día serán traídos, y puede ser que es la iglesia esa parte de la bendición de Dios. Bueno, lo dejamos allí. Y ahora entonces, yendo ya específicamente a los hijos no mencionados hasta aquí. En primer lugar, debemos recordar que ellos están en Egipto, que es el año más o menos 1700 a 1750 antes de Cristo. Y estas profecías es una manifestación clara de la inerrancia de la Biblia, porque la manera literal como se cumplen es impresionante. Efraín, y hablar de ellos dos es prácticamente hablar más de Efraín, y ya pasamos un buen tiempo sobre ello y lo que se dice. ¿Okay? Pero en cuanto a Rubén, debemos siempre notar, ahora hablando de los hijos y las promesas hacia ellos, el énfasis es no en lo que harán, pero sino en lo que serán. ¿Okay? Con este énfasis en mente, pasamos. Y este mapa va a ser importante para saber dónde se ubican y de qué manera van a repercutir en su vida a lo largo y ancho de la historia de Israel. Rubén, como primogénito, ¿okay?, pierde derechos de primogenitura que tenía dos aspectos. Uno era riqueza, el otro preeminencia. ¿Okay? Él pierde ambos. Él pierde ambos. Y notamos esto, que finalmente Rubén termina como un pequeño puntito. Juega un rol insignificante en el resto de la historia de Israel. ¿Ustedes conocen algún importante o prominente rubenita en la historia de Israel? No hay ninguno. No hay ninguno. Algo que me gustaría considerar es que lo que históricamente está asociado la familia de los rubenitas, supuestamente. ¿Saben que la casa de Rubén está asociado a los franceses? Si ustedes hacen un estudio de la casa de Rubén, hay muchos, o sea, están asociados a los franceses. Y saben que este símbolo allí, lo llaman en francés, mi francés no es tan bueno como de otro hermano que sí sabe, flor de lis o algo así. Es aquella flor que nace de la mandrágora. ¿Se acuerdan que Rubén fue el que trajo la mandrágora? Y este símbolo es el símbolo de la corona francesa. Y eso es una pugna constante. Si tú hablas con los franceses, son bien orgullosos de su idioma, de su cultura. Está muy asociado a las características de Rubén. Algo interesante que quería notarlo para que ustedes puedan ir a investigar todavía. Pero Rubén se pierde con un pequeño asterisco en la historia de Israel. Nada prominente. Perdió todos los derechos. Y hablamos de Simeón y Leví, los siguientes dos hijos. Y en cuanto a Simeón, fíjense dónde se posesionó Simeón. Simeón es como un lunar en medio de Judá. Más que seguro que Simeón va a ser absorbido por Judá. Y eso más o menos ya te dice lo que va a ocurrir con este pueblo, con esta tribu. ¿Okay? Simeón va a ser regado y Leví dividido. Regado en el sentido de que su jerarquía, su influencia va a ser bastante debilitada y va a ser finalmente absorbido.
Tampoco sabemos de ningún prominente de Simeón. ¿Okay? Su identidad va a ser finalmente perdida. Y en cuanto a Leví, no necesariamente pierde su identidad, sino más bien es insertada en cada parte de las 12 tribus, como aquellos que ejercerán el servicio sacerdotal delante de Dios. Pero dependiente de la tribu al cual pertenece. Hay una identidad perdida para Simeón, pero una identidad consagrada de parte de los levitas de aquí en adelante. Eso es la promesa. Por lo tanto, no vemos a Leví aquí, pero vemos que ellos ocuparon ciudades importantes a lo largo y ancho del reino de Israel. Y ellos prácticamente van a perder su identidad. Llegamos a Judá, y en cuanto a Judá, ellos son los que están rodeando a los simeonitas. Y en cuanto a Judá, primero debemos reconocer que él recibe la primera parte de la bendición, esa parte de la preeminencia. No lo recibe Rubén, no lo recibe Simeón, no lo recibe Leví, no lo recibe José, lo recibe Judá. Él es el león, él es aquel que va a conducir. Por medio de él vendrá el Mesías. ¿Okay? Dice, su cetro permanecerá profético de aquel que tomará el asiento del rey David y para siempre. Dice, hasta que venga Silo. Es algo interesante, porque aquí esta palabra Silo en el verso 10, uno pregunta, ¿qué será? ¿Se referirá a la ciudad? ¿Se recuerdan que había una ciudad que se llamaba Silo? Sí. ¿Qué? Puede ser la ciudad. Otro es que el significado de Silo significa a quién pertenece la obediencia. Y si ustedes pueden notar en sus traducciones, ya no vamos a ir a verlo, pueden ustedes comparar las diferentes traducciones. ¿Okay? Dice a quién pertenece la obediencia, la mayoría de las traducciones toman ello. O simplemente que Silo es un nombre propio para el Mesías. Y por más que los judíos aceptan que es un nombre propio en referencia al Mesías, no quieren ver a Jesucristo como el cumplimiento de eso. ¿Okay? Muy interesante que esto sea profético, porque viene de la descendencia de Judá. Jesús es nacido de la descendencia de Judá. Y yo creo que es un nombre propio que nos lleva directamente al Mesías. Entonces Judá recibe esa otra parte de la preeminencia, mientras José recibe la parte de la riqueza material. ¿Okay? Todas las versiones entonces dicen que Silo es a quien pertenece la obediencia, lo traducen de esa manera. ¿Okay? Más a la mayoría de judíos y los manuscritos más antiguos consideran, igual que la Nueva Versión Internacional, que este es un nombre propio. Y si ustedes leen este verso en la Nueva Versión Internacional, les va a dar a entender que está hablando del Mesías. Pasamos a Zabulón e Isaacar. En cuanto a Zabulón, ellos llegarán a ser mercaderes. Están en una parte estratégica. ¿Okay? Zabulón está aquí y hacían transacciones con aquellos que están cerca al mar, con aquellos que están en el mar de Galilea, y por ello llegó a ser una tribu bastante prominente, por lo menos materialmente hablando. Y de Isaacar realmente no se dice nada. No hay nada bueno que rescatar, porque prácticamente no hay nada que mencionar allí. Por ello es que los judíos han tratado de decir que de Isaacar salen los eruditos más famosos entre los judíos. Pero eso es nada más una tradición que no está corroborada por la historia. ¿Okay? Más bien los zabulonitas estuvieron aquí en este lugar. Esto sería la vía Maris o la carretera que va junto al mar. ¿Okay? Ellos estuvieron en esta zona y por lo tanto prosperaron materialmente. Pero aparte de ello no hay nada más notorio. No hay ningún líder considerado un personaje importante por parte de esta tribu. En cuanto a Adán, ¿okay? Su nombre significa juzgar. Y se menciona una serpiente en la tribu de Dan. ¿Okay? Dan está aquí en esta zona donde está
flanqueado por los filisteos, que son los ancestros de lo que ahora llamamos los palestinos, ¿no? Y Dan se sentía tan convulsionada que finalmente decidió ir al norte y allí creó un sistema idólatra pagano que finalmente Dan fue perdiendo su identidad. Esta serpiente da la intención de que va a llegar a ser un pueblo, una tribu, ¿no? Con esa astucia, con esa maldad, con esa perversión, y los danitas tenían esa naturaleza en sí. Aquí podemos ver un poco lo que ha ocurrido. En principio ellos estuvieron aquí, pero como se sintieron no tan bien, ellos deciden emigrar al norte, a esta parte, y ahí es donde ellos siembran un culto idólatra. ¿Okay? Por eso es que se dice que posiblemente, hay algunos judíos y estudiosos que dicen que posiblemente el anticristo va a salir de la tribu de Dan. ¿Okay? Son suposiciones. Es el juzgado, porque el Señor va a juzgar a esta tribu. ¿Okay? Vemos que no está en la lista de los 144,000. ¿Okay? Esto es antes de la tribulación. Pero sí está en la lista que después de la tribulación, o sea, en el milenio. Algo va a ocurrir posteriormente, que va a haber un grupo de los danitas que sí reconocerán al Señor y serán parte del milenio en el futuro. Uno de los personajes más conocidos de los danitas es Sansón, quizás el más célebre de los jueces. Él era de la tribu de Dan. Y vemos también su disposición al pecado. Esa serpiente mencionada en Dan está asociado a ello, ¿no? A la pecaminosidad, a la maldad. Y vemos que Sansón era un hombre tan guiado por sus instintos, por sus ojos, dado a las pasiones, a la carnalidad. En cuanto a Gad, podríamos notar que, de acuerdo a su nombre, dice será oprimido. No en Canaán, que no va a pasar esto en Canaán. Ahora, él va a finalmente también ser parte de ellos, que va a ser absorbido. Se conoce que de Gad salieron muchos de los grandes guerreros en la historia de Israel. Eran terribles guerreros. ¿Okay? Uno de los representativos jueces fue el gadita llamado Jair, que tenía 30 hijos que caminaban en 30 mulas y tenían 30 ciudades. Eso era lo máximo que podemos recordar de este juez. Quería hacer un nombre para sí mismo. Por eso lo llamamos Jair y sus 30 hijos, 30 burros, 30 ciudades. Esto es lo que se lee, lo máximo que él ha hecho. Nada significativo, aparte de estos 30. ¿Okay? Y en cuanto a Aser, su nombre significa feliz. Se nos dice buenas cosas acerca de Aser, en referencia a que tendrá buena fortuna. Él estará ubicado en tierras fértiles. Aser está aquí en esta zona donde había una buena tierra, muy fértil. Allí es donde él se posiciona. Pero tampoco hay nadie notable de esta tribu. ¿Okay? Aparte que va a tener buena fortuna material, nada realmente que lo lleve a la posteridad. En cuanto a Neftalí, ¿okay? Se menciona que es una sierva. Esto es equivalente a darle un cumplido a alguien. Darle esta palabra sierva en medio de su bendición es desearle algo bueno. ¿Okay? En Jueces 5, ¿no? Tenemos a Barak, que fue de la tribu de Neftalí. ¿Okay? Vemos que los discípulos que nacían de esta zona de Neftalí, en esta zona donde está Neftalí, es donde muchos de los discípulos son llamados. ¿Okay? Habrán sido neftalitas, bueno, ya están mezclándose. Esto es la zona de donde el Señor va, empieza su ministerio, y la mayoría de los hombres salen de esta región de Neftalí.
eran llamados galileos. Y la gran noticia para los neftalitas es lo siguiente, es de esta zona donde se da esta profecía, ¿no? Isaías 9:1, ¿se acuerdan lo que dice? ¿Qué dice? La luz resplandeció, en medio de la oscuridad. Benjamín no recibe algo tan bueno de escuchar. Se dice que es lobo arrebatador, es un oportunista. Es aquel que está dispuesto a sacar ventaja del momento que te ve titubear. Esto se dice de Benjamín. Pero entre los benjamitas que se conocen en la historia de la nación de Israel, Saúl es un benjamita. Esther y Mardoqueo eran de la tribu de Benjamín. Y Pablo, este gran apóstol, era un benjamita. Hermano, de la tribu de Efraín está Josué. ¿Josué? Sí, efraimita, sí, se menciona eso, definitivamente. Bueno, hay muchos efraimitas, ¿no?, que se pueden mencionar, y ustedes se pueden hacer esa investigación ustedes mismos. Y finalmente llegamos al capítulo 50. No lo puedo creer. Hemos llegado. Esto amerita una foto al final a todos ustedes para saber quiénes han sido los verdaderos efraimitas, guerreros que prevalecieron hasta el final. Sepultura de Jacob, muerte de José. Jacob es embalsamado y toma 40 días para embalsamarlo al hombre. ¿Por qué? Porque sabían que él iban a llevarlo, iban a guardarlo para llevarlo posteriormente. Que Jacob es embalsamado y sepultado. Que en la cueva de Macpela lo llevan en un tremendo recorrido hasta Canaán para enterrarlo allí donde fue sepultado Abraham y Sara. En la cueva de Macpela tenemos a Abraham y Sara, tenemos a Isaac y Rebeca. Lo puse allí, pero realmente no se sabe. Pero sí sabemos que Lea fue enterrada allí. Ahora, esto es lo que la cueva de Macpela hoy en día se conoce como la mezquita de Ibrahim. Entonces está en posesión de los musulmanes. Esto es la cueva de los patriarcas o la tumba de los patriarcas. Ustedes pueden ir y leer un poco más sobre esto. Es un lugar muy reverenciado hoy en día. Jacob es embalsamado y luego sepultado. Es una tremenda caravana en camino a Canaán para sepultarlo allí con Isaac, allí con Jacob, allí con Abraham. Y también José muere, pero él es embalsamado y guardado allí hasta que después de 400 años Josué sepultará sus huesos en Siquem, allí en la tierra de Canaán. Y esto significa el finish. 6:15. Lo hicimos.